Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Herrera Mendoza. Tengo 31 años y hace 7 años aproximadamente, cuando yo tenía 24 años, Cristo cambió mi vida y ahora mismo les cuento cómo fue esta conversión, cómo empezó y espero que este testimonio de vida que hoy compartiré con ustedes sea de ayuda para muchas personas, en especial mujeres, que como yo un día estuvieron hundidas en el abismo, hundidas en la tristeza y en la depresión, que fueron víctimas de abuso, que fueron víctimas del placer, que fueron víctimas de la seducción, de la lujuria, que vivieron de una manera tan desordenada que sintieron que no encontraban la salida. Para aquellas personas que han vivido ansiedad y depresión, que han querido quitarse la vida, para todas aquellas personas que sienten que su vida no tiene sentido, para aquellas personas que se sienten como basura, que sienten que no valen nada porque así se los hizo saber el mundo. Este testimonio espero que llegue a todas aquellas personas que nos están viendo, porque yo no quiero que me conozcan a mí, yo quiero que conozcan a nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica, obviamente, que conozcan el poder de nuestra Madre Santísima y que conozcan el poder que tiene la Eucaristía en un corazón afligido, que conozcan la importancia del sacramento de la confesión y del por qué es un sacramento de sanación. Cuando tú te confiesas, sanas, te liberas. Y cuando tú comulgas la palabra, primeramente la palabra de Dios, y después comulgas el cuerpo de Cristo, tu cuerpo, tu corazón, tu espíritu, tu alma se llena y se renueva y existe una verdadera sanación interior. Bueno, pues aquí estoy en este hermoso día, aquí a punto de contarles cómo empezó mi historia. Yo soy y siempre fui una hija de familia católica, pero no católica practicante, sino de aquellas personas que van solo a misa ocasionalmente, cuando es una obligación o cuando hay una fiesta, cuando hay algún evento importante en la familia. Nunca fuimos practicantes, excepto mi abuela. Recuerdo que mi abuelita sí, ella rezaba el rosario y siempre nos ponía a rezar cuando éramos niños, pero de ahí en más, pues también mi madre, agradezco que a pesar de todo lo que ella haya sido, ahora le doy gracias porque yo sé que ella me llevó a bautizarme, me llevó a hacer mi primera comunión y a mi confirmación. Y eso es algo que lo agradezco. De ahí en más, pues nuestra fe nunca fue una fe muy bien cimentada, nunca fuimos practicantes. Mi historia empieza cuando yo tengo 5 o 6 años aproximadamente. Yo fui una niña abusada, abusaron de mí cuando yo tenía 6 años. Abusó de mí un primo que era mayor que yo, tenía aproximadamente 10 o 12 años más que yo. Era un primo de sangre, un primo hermano, y vivía cerca de mi casa, de hecho a un lado de mi casa. Entonces empezó a pedirme que hiciéramos cosas que no eran aptas para una niña. Pero para esto, pues mis padres siempre estaban peleándose, siempre estaban llenos de pleitos. Mi padre siempre tomando, se iba, desaparecía de casa 3, 4 días. Mi madre siempre enojada con él. Soy la única mujer de 4 hombres. Y pues cuando mis padres se iban, mi mamá se iba a trabajar, yo me quedaba sola cuidando a mis hermanos, y cuando los hermanos se iban a la escuela, pues yo me quedaba sola también en casa. Y este primo empezó a meterse y empezó a tocarme, empezó a hacer de mí muchas cosas. Me pedía que lo tocara, me pedía que yo le hiciera muchas cosas. Pero yo creía que eso era un juego, yo creía, de hecho llegó a gustarme porque se sentía un poco de placer, obviamente, pues estaba despertando mi lado sexual, mi lado íntimo, pero pues yo era una niña. Yo era una niña y así pasó varios años hasta la edad
de 12 años, cuando yo ya era un poco más grande. En este momento él quiso pasar ya no de un abuso, ya era más como un tipo violación, ahora sí quiso violarme y empezó a tocarme el cuello, a agarrarme de las manos, empezó a forcejear conmigo. Fue cuando me di cuenta que esto no era un juego. Esto no era un juego, me estaba ocasionando mucho dolor, me estaba ocasionando muchísimo miedo y empecé a gritar. Y fue en el momento en el que toda mi familia se dio cuenta de lo que yo estaba guardando, de lo que yo estaba callando. Desde ahí me sentí descubierta. Este mismo abuso me hizo sentirme desprotegida, trastornada, le guardé tanto rencor a mi madre porque yo le decía, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas cuando abusaban de mí? ¿Dónde estaban los dos? O sea, pero yo nunca odié a mi padre, yo sentía que mi padre para mí era mi refugio, aunque él era un borracho y se iba y desaparecía, pero para mí mi madre era quien no me atendía, porque ella nunca me dio un beso, nunca me dio un abrazo, nunca estuvo para mí. Y pues una hija espera eso en una madre, ¿no? Espera esa compañía, esa protección. Bueno, pues no la tuve con mi madre. Al contrario, mi madre siempre me golpeaba, me hablaba muy fuerte, me decía cosas como que quería agarrarme de las greñas y estrellarme contra la pared. Quería siempre golpearme, siempre me decía que me veía fea, que me veía ridícula, cosas así pues que dañaron mi corazón y le guardé mucho odio, muchísimo odio. Mi padre pues al contrario, él siempre me abrazaba, me daba un beso, siempre jugaba conmigo, pero yo no comprendía que mi madre sufría, o sea, yo no sabía que ella sufría también a raíz de los maltratos de mi padre. Entonces yo era una niña y pues no podía comprender eso. Bueno, voy creciendo, a los 12 años les comento que toda mi familia se dio cuenta de este abuso y empiezo en mi adolescencia, en mi pubertad, en mi preadolescencia y empiezo a tener bastantes cambios en mi cuerpo. Sentía que me gustaban las mujeres, las niñas, sentía que me gustaban los hombres también y como yo ya había crecido y despertado mi sexualidad, yo había dejado de ser niña ya. Todo lo que yo veía pornografía, veía revistas pornográficas, veía videos, veía de todo. Mi mente estaba tan contaminada que para mí todo giraba en torno al sexo. Me sentía un objeto sexual. Desde un principio así me lo hicieron sentir, que yo para eso servía. Entonces, así crecí. A la edad de 15 años, de los 12 a los 15 años sufrí muchísimo de ansiedad. Yo no sabía en aquel entonces que se llamaba ansiedad, pero yo temblaba mucho en las noches, le tenía miedo a la muerte. Todas las noches yo lloraba, me paralizaba en la cama, me temblaba todo el cuerpo, la quijada se me quedaba todo como atorada, como trabada, porque de tanto que yo temblaba, mi cuerpo como que sentía una parálisis, un frío espeluznante, porque yo tenía tanto miedo a tantas cosas. Así fue hasta los 15 años. Cuando tengo 15 años, tengo mi primer noviazgo abiertamente, porque para esto pues yo ya había tenido muchos novios. Desde los 11 años ya tenía novios, me dejaban salir a la calle, nadie se preocupaba por mí, si llegaba una hora, qué bueno, y si no, pues todo estaba bien. Y cuando me iba y llegaba un poco tarde, pues eran golpes y maltratos, pero nunca una explicación, nunca un abrazo, nunca una muestra de afecto, sino eran puros reproches, puros gritos, puros majaderías de mi madre, puros golpes. Pues bueno, a los 15 años conozco a una persona, saliendo de la secundaria, conozco a una persona que era 3 años mayor que yo. Fue mi primer novio al que yo le presenté a mi familia. Estuve con él por 3 años, pero cuando teníamos 1 año y medio de novios empezó a golpearme. Él empezó a hacer de mí lo que él quiso. Yo me sometí a él. Fue mi primer hombre. A los 15 años estuve con él por primera vez en intimidad.
Eh, se sintió dueño de mí y yo lo permití. Él me decía cómo podía vestirme, qué quería que me pusiera, dónde quería que trabajara, a quién quería que le hablara, quién no podía ser mi amigo y quién sí. Él hacía de mí lo que él quería. Y en un momento empezó a golpearme porque sus celos fueron tan fuertes y se volvió tan reprensivo y tan psicópata que él empezó a lastimarme físicamente. Me golpeaba la cabeza, me golpeaba en las costillas, me pellizcaba, me dejaba moretones. Y yo siempre mentía porque todas las marcas que él me dejaba, yo decía que me había caído, que me habían lastimado, que me había golpeado con X cosa. Pues todo esto, ¿por qué? Porque me sentía así como yo permitía que me trataran, era como mi cuerpo estaba sintiéndose, simplemente me sentía sin vida. Y como que este novio le daba poquito sentido a mi vida, no importa que me golpeara, estaba tan vacía yo por dentro que no me importaba que me golpearan, pues me mostraba poquito su amor porque llegaba y me traía rosas y yo me tranquilizaba con eso. Entonces, después de casi 3 años de noviazgo, un día llegó a tanto que me golpeó tan fuerte en la cara que terminé en el hospital. Me cosieron por dentro en mi boca y me hicieron 3 puntadas por dentro, me dejó hinchada la cara, los ojos y me dieron incapacidad en mi trabajo. Yo ya estaba cumpliendo los 18 años, yo ya trabajaba en una empresa y me dieron incapacidad porque no podía ni hablar ni comer. Y recuerdo que a los 3 días que yo estaba ya incapacitada, él ya tenía a otra mujer. Andaba con ella en el carro paseándose como si nada y ahí fue donde entró también en mí mucho odio por los hombres, porque yo dije, bueno, yo estoy aquí, le entregué 3 años de mi vida, le entregué mi intimidad, le entregué todo mi tiempo, dejé que me maltratara, se lo permití y a los 3 días que yo estoy aquí encerrada y golpeada, él ya está con alguien más, dije, no, ya basta y voy a empezar a hacer todo eso que no hice porque estuve con él en 3 años. Y empezó en mí una actitud de odio, empezó a corromper mi cuerpo, empecé a dañarme a mí misma, empecé a fumar, a tomar alcohol excesivamente, empecé a salir de fiesta, de parranda con amigos y amigas, empecé a tener muchísimos novios, muchas parejas, empecé a trabajar literalmente vendiendo mi cuerpo, modelábamos ropa en lencería, en las discotecas, en los antros. Mi cuerpo era eso, me daba esa satisfacción de poderle meter al gimnasio, de poderlo poner todo hermoso, todo bello, porque mi cuerpo me servía para ganar dinero. Yo iba al gimnasio, me metía, me ponía, me planchaba el pelo, me maquillaba, me vestía con ropa diminuta. Simplemente me gustaba vender mi cuerpo para generar placer a los demás y, y ganar popularidad y ganar dinero y ganar popularidad ante la sociedad. Y así me sentía muy satisfecha. Pero por más que probé los mejores alcoholes, los mejores whiskies, los mejores ron, el brandy, todo, probé todo tipo de alcohol, fumé de muchos cigarros, las drogas no las probé, gracias a Dios, siento que ya me cuidaba de no tener el vicio de la drogadicción, porque quizás ya no hubiera salido de ahí. Por eso yo creo que Dios es sabio y que Él ya me estaba cuidando, aunque yo no sentía nada, para nada su presencia. Ni tantito me pasaba por la cabeza el que Él existía o el que yo pudiera necesitar de Él en aquellos momentos. Para mí todo era placer, diversión, libertinaje, sexo, alcohol, cigarros, fiesta. Y pues así fue de los 18 a los 19 años y medio, como que fue todo un año y medio donde tuve todos los novios que no tuve antes y donde probé el alcohol que no probé antes, como que quise darme esa vida de comerme el mundo en un año. Entonces, pues mi corazón estaba tan vacío que yo
traté de tener relaciones con mujeres, con hombres. Fue como que un desorden de verdad por completo mi mente y mi corazón. Entonces, a la edad de 19 años, yo conozco a una persona, a un joven, yo lo conozco por el Facebook y me invita a trabajar a una discoteca. Yo voy, hago una cita con él y voy con él. Lo conozco, salimos de parranda, salimos, tomamos, nos pusimos muy borrachos, terminamos en su casa y esa noche estuve en intimidad con él y pues a la primera ocasión salí embarazada. Salí embarazada a los 19 años y empezó un poquito a cambiar mi vida. Yo ya no le tenía miedo a tener una bebé porque para esto mi madre había tenido gemelos, tuvo unos gemelitos cuando yo tenía 14 años y para mí pues fueron mis hijos. Yo cuidé de ellos, yo estuve atendiéndolos, entonces para mí el tener un hijo ya no era como algo tan que me tuviera que preocuparme. Entonces, pues bueno, tengo un embarazo un poco difícil, un poco pesado porque yo no conocía a este hombre. Eh, Fueron engaños, nos hablamos con engaños, no fuimos sinceros, nos fuimos infieles, tuvimos muchísimos problemas. Total, lo que fácil comienza, fácil acaba, ¿no? Entonces, me alivio el 24 de diciembre del 2013. Nace mi niña en Nochebuena. Yo entendía que había algo que me hacía sentir que era un regalo de Dios. Era como algo increíble porque yo ya sentía algo, ¿no? Dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Navidad, no? Bueno, es un regalito de Dios. Pero pues todavía no sentía nada, nada tan profundo. Nace mi niña a esa edad y el papá de ella y yo tratamos de hacer vida mucho tiempo. Tratamos de hacer vida, pero como él era igual que yo, nos la vivíamos en el desorden, en las discotecas, fumando, tomando, con una mujer él, con otro hombre yo, y muchísimas infidelidades, pleitos, maltratos, golpes de todo tipo. Vivimos juntos, nos separamos fácil, nos separamos como 10 veces y regresábamos como 10 veces. Total que nuestra vida fue un infierno total. Así vivimos hasta que ella cumplió 4 años. Cuando yo ya tenía 24 años, pues fue la última vez que yo intenté vivir con el papá de mi niña. Todo esto pues pasó en Aguascalientes. No les comenté que yo soy del estado de Aguascalientes. Allá nací y pues allá está toda mi familia. Porque ahorita en la actualidad pues vivo en otro lado, pero les voy a contar de eso un poquito más adelante. A él yo lo conocí en Aguascalientes y pues allá les estoy hablando de que allá fue mi conversión. Cuando él y yo nos separamos por última vez, todo empezó a cambiar porque empecé a tocar fondo de una manera tan cruel. Dios ya me había hablado de miles de maneras, pero yo no había hecho caso. Yo no había hecho caso porque a mí no me interesaba. Yo recuerdo que cuando yo tenía 17 años, una mujer me regaló una Biblia. Y yo le dije que para mí esas cosas no eran agradables, que yo no me interesaba, que yo no sabía qué significaba eso, que yo no la quería, que no la necesitaba. Y le dije, la verdad, no la voy a recibir porque no me interesa. Y me dijo, por favor, Anita, por favor, recíbela, la vas a necesitar. Le dije, bueno, está bien, la voy a aceptar, pero yo no la necesito. Y así como me la dio en mis manos, yo fui y se la entregué a una vecina mía que es cristiana, evangélica, y le entregó la Biblia y le digo, ¿sabes qué? Yo te entrego esto a ti porque a mí no me gusta, a mí no me hace falta, yo estoy joven, a mí no me interesa eso y pues yo te la entrego a ti. Y ella me dijo, solo recuerdo sus palabras. Y me dijo, Dios te está hablando, Ana, Dios te está hablando, pero no quieres entender. Pero yo sé que algún día vas a necesitar tú de Dios y Él va a estar ahí para ti. Te vas a acordar de mí. Y yo le dije, pues sí, pero ya en su momento, pues Dios sabrá lo que quiere hacer conmigo, ¿no? Así pasó mucho tiempo y a los 24 años pues sucede esto, ¿no?
Después recordé lo que me dijo esa amiguita mía y les digo que pues Dios ya me estaba como tocando, como que Dios ya estaba haciendo algo en mi interior. Cuando mi niña cumple 4 años, ella quiso quitarse la vida. Yo andaba tanto en el desorden, en la fiesta, en la parranda, yo la dejaba sola, yo me arreglaba, me ponía guapa y la dejaba sola, dormida con mis hermanitos. Yo me iba, me la cuidaban unas amigas, ellas la cuidaban, de hecho, pues son unos ángeles que llegaron a la vida de mi niña, porque sin ellas, pues no sé qué hubiera hecho en ese momento. Ellas se llaman Jenny y Lupita Ramírez. Ellas estuvieron en los momentos más difíciles de mi niña. Entonces agradezco a Dios que las puso en mi camino. Ellas la cuidaban, se quedaba a dormir, mi niña se quedaba a dormir con ellas mientras yo estaba triunfando en el mundo. Yo trabajaba en las mañanas en una tienda de licores y en la noche me iba para trabajar en un antro de animadora, animando a todos, bailando, dándoles alcohol y pues tomando con ellos y haciendo muchas cosas. En una de esas, de que yo trabajaba para una empresa de tequilas, hubo un asalto y unos asaltantes con una pistola nos bajaron al piso y me pusieron la pistola en la espalda. Ahí fue otra señal donde Dios ya me estaba dando una segunda oportunidad, pero yo no quería entender. Eso fue cuando yo tenía como 22 años. Mi niña ya tenía 2 añitos. Y cuando yo estaba ahí entre la vida y la muerte en ese asalto, yo solo pensaba en mi hija. Y ahí me acordé de Dios. Empecé a rezar un Padre Nuestro y ya había algo. Les digo que ya había algo que me hacía sentir como esa necesidad de hablarle a Él. Pero todavía no. Todavía como que mi cuerpo tenía ganas de seguir y de seguir y de seguir sufriendo más, porque no había algo que me llenara. Hasta que a los 24 años veo esto con mi niña, que se quiere quitar la vida. Se quiere quitar la vida de una manera que yo la veía en sus ojos, no era ella. Ella me decía que se quería cortar las manos, tenía una voz tan como robotizada, unos ojos tan penetrantes, se volvieron como rojos, y esa mirada me dominó tanto que me hizo bajarme hasta el suelo. Sentí que doblé rodilla en ese momento y escuchaba una voz tan potente dentro de mí que me decía: ¿quieres más o ya? ¿Quieres más o ya? Eran unas palabras como de un padre reprendiéndote, como de un padre que está cansado de ver cómo sufres y como de que no tienes llenadera. Y yo en ese momento sentí que me estaba volviendo loca, porque al ver a mi niña así, yo le tenía miedo a la muerte, y el escuchar que ella me dijera que se quería morir y el escuchar esa voz dentro de mi cabeza era como de: Dios mío, me estoy volviendo loca, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué mi niña se está sintiendo de esta manera? ¿Qué estoy haciendo como madre para que ella se sienta así? Entonces la levanté del suelo a mi niña, la abracé, empecé a llorar con ella y ahí empezó a cambiar todo. A los días la llevo al psicólogo, porque yo dije: es que ella es la que necesita psicólogo, porque ella es la que quiere quitarse la vida, yo estoy bien. Y obviamente una persona, el error más grande de una persona, de un ser humano, es que nunca aceptamos que necesitamos ayuda, nunca aceptamos que nosotros somos los que estamos mal. Siempre tratamos de buscar culpables, siempre tratamos de justificar nuestras acciones. Yo decía: es que ella es la que quiere quitarse la vida, así que ella es la que está mal, yo no. Y cuando la llevo al psicólogo, me dice la psicóloga que ella no quería ver a mi niña. Me dijo que ella quería verme a mí, que quería trabajar conmigo, que quería escucharme a mí. Y le dije: pero es que yo no estoy mal, ella es la que está mal. Dice: sí, pero ella está siendo el reflejo de todo lo que tú le estás transmitiendo. Le dije: ok, suena lógico, entonces voy a asistir yo al psicólogo.
Empecé a asistir y ahí ella me preguntó que si habían abusado de mí cuando era niña. Y le dije que sí. Le dije que sí habían abusado, pero antes de esto yo ya no le había hablado a nadie, no le había contado a nadie de esto. Entonces empecé a temblar, me empezó la ansiedad ahí en ese momento con la psicóloga. Y recuerdo que me dijo, no te preocupes, no eres la primera que ha pasado por esto. Y todo lo que tú has sentido ha sido a raíz de ese abuso que tú tuviste. Ese abuso te marcó tu infancia, te marcó tu adolescencia, marcó todo lo que hay en tu vida. Por ese abuso, tú sufriste un trastorno tan fuerte que por eso te consideras una basura, te consideras un objeto sexual, que por eso sientes que tu vida no tiene sentido. Porque además no tuviste unos padres que se dieran cuenta y que te ayudaran a tiempo para poder protegerte. Por eso guardas tanto odio a tu madre y a los que te rodearon. Por eso odias a esta persona que abusó de ti. Y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a entender que tenía razón. Y así empecé a descubrir que pues esa era la raíz de todos mis males. Cuando ya no quise ir al psicólogo, ya no quise ir porque empecé a tener contacto con una señora preciosa de 60 años que se volvió mi confidente, que se volvió mi ángel. Y era una señora que me escuchaba. Todas las barbaridades que yo hacía, yo se lo platicaba a ella porque ella trabajaba cerca de donde yo trabajaba, en esa tienda de licores. Ella conocía mi vida, ella conocía lo que yo hacía, le platicaba todo. Y ella tan hermosa, se le veía una luz tan radiante en su mirada, que el simple hecho de que ella estuviera conmigo y de que platicara conmigo me daba una inmensa paz que yo sabía que la iba a necesitar el resto de mi vida, que no nada más había llegado como para un momento y ya no existir en mi vida, no, llegó para quedarse, yo así lo sentía. Ella me mostró un libro que se llamaba Mujeres de hoy al rescate de sí mismas y me ayudó demasiado, fue el primer libro que yo leí porque ella me decía que en ese libro yo me iba a identificar. Le comenté lo que pasó con mi niña y le comenté que empecé a ir al psicólogo y me dijo, está bien, vas muy bien. Y me dijo, pero si tú quieres que tu vida cambie y que Dios empiece a actuar en ti y que tu niña tenga una mejor vida, vas a tener que renunciar a este trabajo. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo de aquí tengo seguro, tengo mis prestaciones, tengo mi sueldo fijo, tengo todo, por así decirlo, y qué voy a hacer? El papá de mi niña no está conmigo porque regresaba, se iba, regresaba, entonces era algo inestable mi relación con él, que no podía depender solamente de él. Entonces me la pensé mucho para salirme de ahí porque yo dije, es que, ¿qué voy a hacer, no? Entonces llegó el momento donde tuve que renunciar y Dios empezó a acomodar todo. De haber trabajado en una tienda de licores y verme súper radiante físicamente, de haber trabajado como edecán y modelo en los antros, en las discotecas, de haber modelado ropa de Victoria's Secret y cosas así que deslumbraban a la gente y a las muchachitas en ese momento. Después de haber sido tan popular en las redes sociales, después de haber tenido miles de amigos y amigas, yo terminé en casa de mi madre a los 24 años. Terminé en casa de mi madre sin trabajo, sin esposo y con una hija queriéndose quitar la vida. En ese momento que llego a vivir a la casa de mi madre porque un día yo le dije que jamás iba a volver a vivir ahí, que no iba a volver a poner un pie ahí, porque la odiaba tanto que yo sentía que ya me había deshecho de ella. Y cuando regreso con mi niña, ya no tenía un trabajo, ya no tenía nada que ofrecerle, ya no tenía una relación con su papá, ya no tenía nada. Me sentí tan vacía, me sentí una basura, me sentí tan mal, que fue ahí donde dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento tan mal? Me siento tan perdida, tan desolada, tan vacía de verdad. Y en ese momento, en la casa de mi madre,
Mi madre reprochándome, te lo dije, eres una tonta. Yo sabía que ese hombre no servía para nada, pero mira la edad que tienes, no tienes trabajo, yo no sé cómo le vas a hacer en esta casa. Hay gastos en esta casa, se ocupa pagar internet, gas, luz, agua. En esta casa vas a comer, va a comer tu hija, tienes que aportar. En esta casa hay reglas y empezaba a taladrar mi mente. Yo nada más ocupaba un abrazo de mi madre, solo ocupaba que alguien me entendiera, que alguien comprendiera que lo que yo estaba viviendo era una desolación, que sentía ganas también de ya no vivir. Entonces yo decía, si esta vida le voy a dar a mi hija, ya no quiero vivir, ya no quiero vivir. Si me la paso peleando con el papá de ella, con golpes y maltratos, yo ya no quiero, ya no tiene sentido que siga viviendo. Si mi madre no me quiere, si mi madre no me apoya, no tiene caso que siga viviendo. Y me entró en la cabeza que quería morirme. Y en ese momento, escuché otra vez esa voz angelical en mi mente. Y me decía, busca una Biblia, busca una Biblia. Y yo decía, es que otra vez esa voz, otra vez me está hablando esa voz, ¿quién eres? Yo decía, ¿qué? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Y me decía, busca una Biblia. Y le dije a mi madre, mamá, ¿tienes una Biblia? Y me dijo, ¿para qué quieres una Biblia? ¿Ya te estás volviendo loca? Primero andas en la parranda, primero andas como loca, con tantos amigos y tomando y fumando y andas haciendo tu vida como tú quieres y ahora quieres una Biblia. No cabe duda que te estás volviendo loca. Y le dije, pues yo no sé qué me está pasando, solo te pido por favor, si tienes una Biblia, préstamela y ya. Y me dijo, ve, búscala. Ha de estar ahí en mi cuarto, ahí arrumbada. Yo no la uso, ahí está guardada desde mucho tiempo, ahí tiene que estar. Búscala. Me meto a su recámara, me pongo a buscar la Biblia y la encuentro. Cuando tengo la Biblia en mis manos, llego, me siento en la mesa y pongo la Biblia abierta. Y yo, sin saber a quién le estaba hablando, le digo, ya tengo esta Biblia aquí. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres que haga? No sé quién seas, pero si eres Dios, háblame. ¿Qué quieres que haga? Y me decía esa misma voz, busca versículos para evangelizar. Yo decía, ¿qué? ¿Versículos para evangelizar? Y esas palabras yo jamás las conocía. Pero bueno, ¿y dónde voy a buscar eso? Pues bueno, se me ocurre que en YouTube, entonces voy a buscar. Me meto a internet, me meto a YouTube, busco versículos para evangelizar y me aparecen 12 versículos. Y cuando empiezo a ver, a leer y a escuchar los versículos que mencionaba ese video, venían unos versículos tan hermosos que empecé a entender que era Dios hablándome a mí. Me decía, tus pecados son tan rojos como la sangre, pero yo los convertiré en blancos como la nieve. Te perdono, pero no vuelvas a pecar. La mujer adúltera se rindió a los pies de Jesús y todos la quisieron apedrear, pero él la perdonó y le dijo, te perdono, pero no vuelvas a pecar. Me decía, la paga del pecado es la muerte. Y cuando yo encuentro esta palabra en la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Yo decía, ahora entiendo todo. Mi niña se quiso quitar la vida porque era de la única manera que ibas a tocar mi corazón. No podía nada. Me dañé a mí misma, dañé mi relación con mi madre, dañé la relación con mi familia, dañé mi relación con tanta gente, destruí noviazgos, me metí en relaciones prohibidas, anduve con hombres casados, dañé a tanta gente, pero nunca nada me había hecho sentir tan mal y tocar fondo como lo fue sintiendo tanto dolor a través de mi niña. Entonces, la paga del pecado es la muerte. Anduve en tanto pecado que ella estaba pagando las consecuencias de mis actos.
Entonces había otro versículo que se marcó para siempre en mi vida y que hasta ahorita es mi versículo, aquí el que lo he grabado casi para tatuármelo en la frente, ese que dice, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y otro que dice que él me había sacado de la oscuridad para hacerme luz. Así que todos los 12 versículos que él me mostraba en ese bendito momento son los versículos que marcaron mi vida. Y desde ese día yo ya no solté este libro. Desde ese día lo agarré, lo abracé, lo besé, me lo pegué al pecho y empecé a vivir solamente mi hija y yo en un cuartito pequeño en la casa de mi madre. Se volvió mi cuarto de guerra. Noches y días me levantaba orando, de rodillas me acostaba orando. Tenía sueños donde Dios me sanaba, donde Dios me liberaba, empecé a soñar miles de cosas maravillosas. Empecé a dejar de fumar, empecé a dejar de tomar, empecé a dejar de vestirme obscenamente, empecé a dejar todas las amistades que me perturbaban, me seguían entrando llamadas, invitaciones a tomar, a invitaciones de aquellos muchachos con los que tuve algo que ver, me invitaban para estar con ellos, para salir de fiesta, y a todos les empecé a negar mi salida. Les decía, ya no quiero esa vida, algo ha cambiado en mí, quiero estar con mi hija, quiero vivir en paz, no me importa si ya no quieres hablarme, no me importa si ya no quieres invitarme, no me importa si ya no quieres ser más mi amigo o mi amiga, yo no quiero volver a esa vida. Nadie creía en mí, nadie creyó que pudiera dar un cambio, ni yo misma me lo creía. Nadie, no daban un peso por mí, no daban un peso por mi conversión, porque yo fui una niña así, rebelde desde chiquita, fui una niña abandonada y fui muy promiscua, fui muy lujuriosa y nadie apostaba por mí, pero alguien creyó en mí, que fue la señora Rosita. Y ella sí creyó en mí y ella me impulsó y pues Dios la utilizó para que fuera el instrumento de mi conversión y a mi niña. Entonces, negué miles de llamadas, negué miles de fiestas y efectivamente me quedé sin amigos, me quedé sin amigas y dije, lo siento, podrán irse todos, pero el que ha llegado a mi vida lo ha llenado todo, ya no necesito más nada. Y fue un cambio tan radical que en 2 meses yo ya era una persona completamente diferente. En esos 2 meses, eso pasó en marzo del 2017, aproximadamente, eso pasó en marzo. Yo ya empecé a vivir de tal manera que yo ya leía la palabra todos los días, pero todavía no iba a confesarme ni a comulgar. Me faltaba mucho en mi proceso, yo estaba apenas empezando, pero Dios había empezado algo y lo que Dios empieza no lo deja a medias. Entonces, Él empieza una tarea contigo y no te deja hasta que termina. Él así es. Entonces, cuando empiezo a vivir esta conversión, el papá de mi niña se va dando cuenta de mi cambio y él me empieza a buscar nuevamente. Él empieza a ver que yo era una mujer completamente diferente, que yo era una mujer de casa, que yo empecé a estudiar la universidad, que yo empecé a tener 2 trabajos en la mañana, vendía rompopes en un crucero con un sombrero y una camisa de manga larga, empecé a vender rompopes de esos bolis de vainilla, hielitos de vainilla, no sé cómo los conozcan en otras ciudades o en otros países, pero son rompopes de hielo. Y empecé a trabajar vendiéndolos por la mañana. Y en las tardes empecé a vender elotes preparados con mayonesa, con crema y cosas así. Entonces empecé a pagarme mi carrera universitaria, estudié pedagogía, empecé a hacerme cargo de mi niña, empecé a ayudar a mi madre en los gastos de la casa, empecé a ser una mujer completamente diferente, mi rostro tenía una luz, mi rostro tenía otro semblante, me lo decían todas las personas.
Muchas personas que pasaban por la carretera cuando yo estaba trabajando vendiendo los rompopes, muchas personas me volteaban a ver así, como diciendo que bajo ha caído esta mujer, después de haber andado acá en los antros y en las mejores discotecas, después de haber sido la más popular, donde ha caído, ¿no? Y me miraban tan feo, pero yo no sentía nada, de verdad, yo me sentía tan plena. Yo decía, si supieran que ahora es cuando mejor me siento, si supieran que ahora puedo ser libre, que me siento tan tranquila de poder decir que me estoy ganando el dinero dignamente, que me lo estoy gastando en algo que me va a dar un beneficio para mí, para mi niña, que estoy haciendo algo de sentido, ¿no? Que he encontrado a Dios. Si supieran todos que he encontrado a Dios, nadie estaría criticándome. Quizás deberían de buscar a Dios ellos también. Pero bueno, fue un proceso un poquito difícil. Como en agosto de ese mismo año, me invitan a una evangelización donde yo dije, bueno, suena a evangelio y si habla de Dios y es católico, entonces yo quiero asistir a esa evangelización. Entonces yo fui. Les estoy diciendo que desde marzo, ya había pasado marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Yo seguía sin darle una oportunidad al papá de mi hija, porque él seguía insistiendo y insistiendo, insistiendo. Y antes que cuando él me lo pedía, yo caía a la primera, caía rendida porque me dominaba el placer, me dominaba mi carne. Y en este momento, después de haber conocido a Dios, ya no había nada que se comparara al amor que Dios me había dado, que ni siquiera el amor que pudiera ofrecerme Él me hacía sentirme tan amada. Así que me insistió, me rogó y me dijo miles de cosas, que Él quería cambiar, que Él quería hacer una vida conmigo, pero no, yo no creía en Él y yo no quería volver a caer, yo no quería volver a tropezar, yo no sentía esa necesidad, yo quería estar con Dios, quería conocerlo a Él, yo me había enamorado de Cristo. Entonces voy a esa evangelización, en una semana completa estuvimos asistiendo, estuvimos haciendo dinámicas con el Santísimo. Yo no lo conocía al Santísimo, yo no conocía la Eucaristía, yo no conocía más nada. Y en ese momento, cuando nos presentan ante Él, nos ponen de rodillas, empiezo a sentir un amor tan grande, empiezo a sentir su mirada que se iluminaba en mi rostro. Y nos decían las hermanas, era una evangelización del grupo de renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Cuando empiezan a hablar del querigma, de lo que era el pecado, de cómo Dios te perdona, de cómo Dios te sana, de cómo Dios te da una vida nueva, porque toda criatura en Cristo es una criatura nueva. Que decían que Cristo te hacía que dejaras tu hombre viejo y te renovaba una nueva criatura. Yo decía, así me siento yo. Esa persona quiero ser yo, una criatura nueva, moldeada por las manos de mi Señor. Yo quiero ser esa criatura nueva. Y para terminar el retiro nos piden que escribamos una carta a la persona que más daño nos había hecho en la vida. Y con los ojos cerrados tratábamos de imaginar quién era esa persona. Y yo esperaba que apareciera el rostro de mi primo, aquel que había abusado de mí. Pero no, era el rostro de mi madre. El rostro de mi madre era quien más daño me había hecho en la vida y a quien más rencor yo le guardaba. Así que empecé a gritar y empecé a gritar y a llorar y empecé a escribir en esa carta. Me desahogué tanto que hicieron una fogata, una lumbre y quemamos ahí las cartas para desprendernos de ese odio. Nos pidieron que pidiéramos perdón a nuestros padres, a todas aquellas personas, y yo se me hacía imposible hacerlo. Dije, es que mi madre no va a poder perdonarme, ni yo la puedo perdonar. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues total, movida por el Espíritu Santo, un día llego a la casa de mi madre, porque pues ahí vivía. Un día llego con ella y le digo, madre, yo te perdono por todo el daño que me hiciste y te pido perdón por las veces que yo te ofendí. Y me dijo, a mí no me pidas perdón, yo no necesito tu perdón, yo no tengo nada que perdonarte y que te perdone Dios.
A mí, yo no creo nada de lo que tú me estás diciendo. Yo sé que en una semana vas a volver a ofenderme y a gritarme y a querer levantarme la mano como lo sabes hacer. Y le dije, pues fíjate que no. En el nombre de Cristo Jesús yo te pido que me perdones y yo te perdono y te ofrezco de por vida una paz y una actitud de fraterna, o sea, una actitud fraterna hacia ti, que no voy a volver a ofenderte, madre, porque seas lo que seas, seas como seas, eres mi madre. Y necesito perdonarte para poder sanar esto que me está carcomiendo por dentro. Y me dijo que le daba igual lo que yo sintiera. Y total, me fui. Al día siguiente nos impone la mano el sacerdote, nos dejamos caer al suelo y cuando nos levantamos sentí como una gracia grandísima entraba dentro de mí y cómo se iba desprendiendo de mí aquella carga que llevaba cargando tanto tiempo, aquella pesadez, aquella lujuria, todos mis pecados habían quedado en esa cruz clavados, todos esos pecados se habían limpiado a través en esa carta que yo había hecho, escribí todo lo que yo había hecho desde mi infancia, le entregué todo al Señor y pasamos a confesarnos y pasamos a comulgar. Y cuando yo recibo la comunión por primera vez desde hacía mucho tiempo, de verdad no saben lo que yo sentí. Por primera vez en la vida me sentía limpia. Por primera vez en la vida me sentía pura. Ya no había nada en mi interior que me hiciera sentir que yo no valía. Me sentía libre, me sentía limpia. Ni cuando era niña me había sentido tan limpia. Yo dije, si esto se siente comulgar, yo quiero comulgar y comer de este pan toda la vida. Entonces llegué contentísima a casa, empecé a ver a mi niña, la empecé a abrazar, empecé a vivir con ella de una manera tan hermosa, empecé a disfrutarla, empecé a pasar cada momento con ella, empecé a amarla, empecé a ir a misa todos los domingos, empecé a llevarla conmigo, empecé a hacer miles de cambios en mi vida. Y desde eso ya hace 7 años. Cuando yo recibo mi conversión, que ya recibo esta gracia, al año que entra, como en enero, en marzo del año que viene, esta persona, el papá de mi niña, me dice que qué me pasó, que él quiere sentir lo mismo que yo sentí. Yo le dije, es que fue Dios, Dios llegó a mi vida. Dice, es que te veo tan feliz, te veo tan radiante, no te reconozco, Ana, no sé quién eres. Le dije, pues fue Dios en mi vida. Entonces decidimos intentar una relación nuevamente, pero ahora con Cristo, y pensábamos en casarnos. De hecho, a mí me movía lo que era el matrimonio, pero hasta ese momento yo seguía viviendo de una manera como pura. Yo todavía no sabía lo que era la castidad, pero yo ya la estaba viviendo, porque yo no estuve con él como en 9 o 10 meses, yo estaba viviendo para Dios. Entonces yo le digo, si tú quieres regresar conmigo, va, pero vamos a casarnos, ¿no? Entonces, él se viene a vivir a la playa, porque de acá es su familia. Él se viene a vivir a la playa y después de que él ya estaba acá, de que puso un negocio y todo, él nos pide que nos vengamos a vivir para acá, mi niña y yo. Y yo me vine con él, dejé mi casa, dejé mi carrera, dejé todo por confiar en la palabra de Dios, aquella que dice que el hombre se unirá, que la mujer, bueno, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer para formar una sola carne. Esa palabra me movía demasiado. Dios sabía que entonces yo buscaba el matrimonio para una familia consagrada a Dios. Y con esa intención yo me vine a vivir para acá con él. Mi niña y yo nos venimos para acá, pero yo ya venía siendo una mujer completamente diferente. Cuando llego a vivir acá, yo no llegué y no conocía a nadie. Empecé a sentir un vacío tan grande porque me hacía falta mi casa de oración, porque allá en Aguascalientes, después de mi evangelización, empecé a asistir a un crecimiento espiritual cada semana, donde leíamos la Biblia y rezábamos el rosario y compartíamos experiencias personales y testimonios. Entonces,
cantábamos alabanzas y de todo tipo. Entonces, cuando me vengo a vivir para acá, empiezo a sentir que me estoy enfriando un poco porque yo no conocía a nadie, ya no había una iglesia cerquita, no conocía un grupo de oración que me reanimara. No sé, empecé a sentir esa necesidad de buscar, de buscar. Y él tiene una tía que nos abrió las puertas de su casa. Y viviendo acá, esa tía es un amor de persona. Esa tía se volvió mi tía, la adopté como mi tía y me invitó a a su iglesia, me invitó a sus cultos en la iglesia cristiana protestante. Entonces, pues yo le decía que sí, pero no iba como tal. Entonces, bueno, empecé a ir a la iglesia católica nuevamente porque ya con el tiempo me fui dando cuenta que había un templo cerquita, empecé a comulgar, no podía comulgar porque vivía en unión libre con mi pareja, entonces eso me estaba matando por dentro porque yo ya había conocido lo que era la Eucaristía y el vivir con él ya no me estaba dejando un buen sabor de boca porque no podía comulgar hasta que me casara, ¿no? Entonces estuve viviendo un año completamente con él en una desolación otra vez porque yo rezaba, yo oraba, yo iba a misa todos los domingos, pero no podía comulgar y eso a mí me dolía en el alma. Todos los días oraba y le decía, Señor, si este hombre es para mí, pues por favor toca su corazón para que se case conmigo y si no es para mí, pues por favor aléjalo de mi vida, no importa que yo esté aquí, pero yo quiero que tú me muestres porque yo necesito sentirte a ti, yo necesito alimentarme de ti y si tú me trajiste hasta acá, a este lugar, en este pueblo, yo necesito sentirte a ti, yo quiero servirte por el resto de mi vida. Y un día me dice esto pues que ya no quiere estar conmigo, que ya se dio cuenta de que lo nuestro no va a funcionar y que no se ve en la vida casado conmigo y que es mejor así. Y ese día yo dije, gloria a Dios, en vez de yo llorar o de yo pedirle que regresara o de detenerlo, de decirle que no se fuera, yo le dije, gracias, gracias, gracias por esta oportunidad, porque no sabes cuánto tiempo le pedí a Dios. Le pedí a Dios que me mostrara y yo quiero mi libertad, yo ya conocí mi felicidad, yo ya encontré mi felicidad, te pido que tú encuentres la tuya y le pido a Dios, voy a orar por ti para que tú encuentres tu felicidad. Y desde ahí entendí que Dios me quería sola en ese momento. Yo por algo no me casé, pero me trajo a un lugar lejos de mi familia, lejos de mi casa, para yo ir a dar testimonio acá. Porque estando aquí sola con mi hija, sin familia, empecé a vivir solita con ella rentando una casita, una pequeña casita. Empecé a crecer espiritualmente, empecé a sacar esa fortaleza que ni siquiera yo sabía que existía dentro de mí. Empecé a vivir sin sexo, empecé a vivir sin relaciones, sin nada, empecé a vivir de una manera tan hermosa que esto me estaba gustando cada día más. Cuando hay esa separación, la relación con esa tía que les platiqué se vuelve aún más fraterna, aún más fuerte, porque ahora ella era como mi sostén. Ella era la única persona en la que yo confiaba, porque de verdad tiene una calidad de persona hermosa. Entonces, ya sin mi pareja, yo ya podía empezar a buscar a Dios en la comunión. Pero como yo ya estaba más unida a mi tía, ella me volvió a invitar a la iglesia cristiana y yo, como me vio tan necesitada de Dios, me vio tan con mucha hambre de Dios por todo lo que yo estaba pasando, yo le dije que sí. Yo le dije que sí iba a ir con ella. Yo todavía no encontraba un grupo de oración como el que yo tenía. Entonces, si lo que ella me iba a ofrecer era lo más parecido a un grupo de oración donde los hermanos oraran por mí y yo estar en constante oración, en alabanza al Señor, yo quería estar ahí. Entonces nos vamos a su iglesia, empezamos a asistir cada domingo, también íbamos los martes.
Y un día después de varias semanas me dicen que me van a bautizar. Y yo así como de, ¿qué? ¿Me van a bautizar? Yo ya estoy bautizada, yo ya tengo un solo bautizo y no creo que ocupe nada más. Me dijeron que tenía que deshacerme de mis imágenes de la Virgen María. Y yo así de, ¿qué? O sea, está bien, yo a lo mejor todavía no la conozco mucho a María, quizás todavía no le rezo el rosario, todavía no rezaba el rosario, todavía no, yo estaba enamorada de Cristo, pero nunca me enamoré de la Virgen María porque no sabía de la Virgen de Guadalupe como tal, porque en la Biblia solo hablaba de María, yo no sabía quién era la Virgen de Guadalupe, entonces yo no conocía tanto a la Virgen, pero yo tampoco iba a tirar sus imágenes, porque para mí eso sí estaba claro, era la madre de Dios, era la madre de Jesús y yo no podía hacer eso. Entonces, cuando me hacen esta propuesta, yo empiezo a sentirme tan mal porque empecé a sentir una angustia por dentro y empecé a sentirme preocupada. Dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? Tú ya me habías convertido en la iglesia católica. Yo ahí te conocí, yo ahí te encontré. No fue necesario que me cambiara a otra religión para encontrar esta conversión. Yo te amo tanto, Señor. Por favor, ilumíname, muéstrame. Muéstrame a dónde pertenezco. Muéstrame qué quieres de mí. Y esa noche en mi casa me puse de rodillas a orar y le dije, por favor, yo confío en ti, Señor, y yo sé que tú me lo vas a hacer saber, porque al día siguiente era domingo y era cuando se suponía que me iban a bautizar. Entonces ese sábado en la noche yo empecé a orar hasta que me quedé dormida. Y en un sueño, en esa noche, en un sueño tan maravilloso, yo estaba soñando que yo iba en un bosque oscuro con un camino tan largo entre puros árboles lleno de palmas, tanta oscuridad, y que a lo largo del camino se veía una luz resplandeciendo. Y cuando yo veo esa luz resplandeciente, corrí aún más, y cuando voy llegando donde estaba esa luz, era la Virgen María. Era la Virgen María. Estaba tan preciosa, con una luz tan radiante. Y de estar así, hizo esto y me abrió sus manos y me dijo, hijita mía, yo te amo. Y me iba a abrazar y yo corrí para abrazarla, pero en ese momento me desperté. De la emoción empezó a palpitar mi corazón, empecé a sentir que esa era la respuesta de Dios. Me puse de rodillas, eran como las 4 de la mañana, me puse de rodillas y yo dije, gracias Señor, porque me has mostrado que yo conozco, que yo pertenezco a tu iglesia católica, yo soy católica, ella es mi madre y tú eres mi padre y yo aquí te conocí y no me voy a mover. Así que ahora dame las palabras necesarias para podérselo hacer saber a mi tía sin yo ofenderla, sin yo hacerla sentir mal, porque estoy agradecida con ella, pero no por ese agradecimiento voy a hacer algo que no me corresponde. Y en ese día comprendí, hermanos, que la Virgen María tiene un poder inmenso. Y desde ese momento empecé a rezar el rosario todos los días. Era el primer año, hermanos, era el primer año que yo ya no vivía con el papá de mis hijos, con el papá de mi hija, perdón. Era el primer año, era cuando recién yo me había cambiado a una casita sola a vivir con mi niña y yo ya empezaba, o sea, Dios me empezaba a manifestar miles de maravillas. Desde ese momento que empiezo a rezar el Santo Rosario todos los días, sin que nada pasara. Nada podía evitar que yo lo rezara. Empecé a acercarme más a la iglesia, me invitaron a ser catequista, empecé a comulgar nuevamente, empecé a ofrecer mis comuniones por la conversión de todas las almas, empecé a vivir en castidad. Imagínense, hermanos, ya sin un hombre, viviendo en un lugar, en una tierra que no es mi tierra, porque Dios me sacó así como Abraham, ¿no? Lo sacó, y no recuerdo si fue Abraham o Moisés que lo sacó de la tierra y lo llevó a otro lado. Él me movió de esa tierra para poder predicar en otro lado, para poder ser testigo de que Dios es fiel y que Él cumple sus promesas.
Empecé a vivir en castidad, hermanos. Empecé a vivir en castidad. Me pidieron ser catequista. Empecé a dar catecismo, empecé a dar pláticas prebautismales, empecé a dar pláticas presacramentales en la iglesia. Y todos los días el Señor me iba llenando y llenando y llenando de milagros. Por más pequeñitos que fuera, yo podía ver un milagro todos los días en mi vida. Y llevo 4 años viviendo en castidad. ¿Qué es la castidad? Es la virtud más preciosa que Dios le puede regalar a un alma, que es para vivir completamente de una manera digna, de una manera santa, de una manera perfecta ante sus ojos. La castidad es abstenerte a todo tipo de relaciones sexuales, es desechar todo espíritu de lujuria, todo desorden sexual que haya, toda tentación. Y yo nunca me imaginé poder llegar al grado de vivir en castidad, porque recuerdan que les dije que yo fui una mujer, un objeto sexual. Yo viví siendo una mujer llena de lujuria toda mi vida, donde yo me declaraba enferma de sexo. Entonces, viviendo en la virtud de la castidad, pude entender que Dios había sanado por completo mi vida, que había sanado todas esas heridas. Pude perdonar a ese primo, porque entendí que a lo mejor a él también le hicieron daño, porque una persona que abusa es porque también fue abusado. Pude perdonar a mi madre, ahora la amo con todo mi corazón a través de la Virgen María. Ella, esa madre celestial, me pudo hacer amar tanto a mi madre terrenal, que mi madre pudo notar mis cambios, pudo creer en mí, y ahora es mi mejor amiga, mi madre Lourdes. Yo la amo con todo mi corazón. Es mi amiga, se desvive ahora por abrazarme, y todos los abrazos que no me dio cuando fui niña, me los da ahora. Cada que yo voy de visita con ella, es una mujer completamente diferente. Me pidió perdón, yo la perdoné, me abraza, me besa, todos los días me manda mensajitos. O sea que el hecho de que Dios me haya alejado de mi casa también fortaleció mi relación con mi madre, con mi padre y con toda mi familia, porque así lo hace el Señor. A veces tiene que alejarte. Recuerda que nadie es profeta en su propia casa. Así que a veces tiene que sacarnos de nuestra zona de confort para que Él vaya haciendo su obra sin ningún obstáculo. Y estando aquí, siendo madre soltera, siendo servidora de la iglesia, estoy a punto de titularme en diciembre para hacer la profesión de educadora. Trabajo en un kinder actualmente. Tengo 31 años, mi niña tiene ya 10 añitos, ella está súper sana, ella ahorita está en 6º grado de la primaria, pertenece a la escolta. Ella tiene una infancia tan sana gracias a que Dios pudo transformarme cuando ella tenía 4 años. Así que ya lleva 6 años a mi lado, viviendo con Cristo en nuestra vida. Y fue ahí donde yo pude entender que Dios transforma y que lo que un día empezó nunca lo va a dejar a medias. Acuérdense que a Dios no le gustan la tibieza, no le gustan las cosas a medias. Con Dios es todo o nada. He leído la vida de los santos, he conocido la historia de Santa Rita de Casia, he buscado vivir en santidad de tal manera que de verdad, yo digo, no le atraigo a los hombres ahora porque le digo gracias, Dios mío, yo sé que no le atraigo a los hombres porque ellos buscan otro tipo de cosas. Y eso me ha mantenido tan firme. He tenido tentaciones, claro, pero siento que la carne ya no le gana al espíritu. El espíritu con la Eucaristía se va fortaleciendo de tal manera que el espíritu ya está acá y la carne acá. Entonces ahora el espíritu domina la carne, y es gracias a que tú te alimentas de la Eucaristía. Así que, hermanos, pues este es mi testimonio de vida. Vivo para compartir estas experiencias, porque Dios a través de este testimonio ha convertido a muchas personas. Soy una mujer joven,
Yo les digo, me convirtió a los 24 años. Cuando yo tenía 24 años fue cuando Cristo me empezó a transformar. Y les digo, qué curioso, ¿no? Qué curioso que una persona quiere verte, por ejemplo, viejita, para que puedas hablar de Dios, porque ay, a un viejito se le escucha bien el que hable de Dios, ¿no? Porque ay, ya vivió toda su vida, ya está llegando a la vejez, ahora sí va a ir a la iglesia, ahora sí va a hablar de Dios, porque pues ya se está haciendo viejo, ¿no? O a los niños chiquitos también, ay, los ves hablando de Dios y dices, qué bonito, mira, si lo enseñan en su casa, qué hermoso, es un angelito, ¿no? Pero, hermanos, a una mujer de 24 años, ahorita en la actualidad, que una mujer de 24 esté predicando la palabra de Dios, vaya que es difícil porque mujeres de mi edad viven ahorita el placer, las adicciones, la promiscuidad, las infidelidades, o sea, es la etapa donde más se desenvuelven en el mundo. Así que créanme que no ha sido tan fácil, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aquí estoy, soy testigo vivo de que Dios, la Eucaristía, la confesión, la Virgen María, tienen un poder tremendo en aquella persona que deja entrar a Dios en su corazón. Esto ha sido mi testimonio, espero que llegue a más corazones. No quiero que me conozcan a mí, como se los dije, quiero que conozcan a Cristo y quiero que conozcan el poder de la Virgen Santísima y que por más dañado que estés, por más heridas que tengas, Dios puede penetrar hasta lo más íntimo de tu corazón, porque Dios no juzga como los hombres, Él juzga con las intenciones de nuestro corazón. Que Dios los bendiga, los amo en Cristo.